Bendecidos hermanos, hoy vamos a estar trabajando con la lección 34, que se titula Perdiendo para ganar. Y doy también gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, que nos da de exponernos a la palabra a través de estas clases bíblicas, porque la palabra restaura, la palabra levanta, la palabra fortalece, renueva nuestras mentes y también nos confronta, ¿verdad?, para mejorar nuestro estilo de vida y para transformar nuestras vidas. Amén. El propósito de la lección es comprender que aceptar a Cristo en nuestra vida implica cambios de carácter y valores conforme a lo que significa una nueva vida en Cristo y una nueva relación con Dios. El pasaje bíblico que vamos a estar trabajando hoy está en Filipenses 3, versículos 7 al 11. Y el versículo clave para esta clase bíblica está en Filipenses 3:7, que dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. A manera de introducción voy a hablar un poco sobre Pablo para que puedan entender mejor la clase de hoy. Pues Pablo provenía de la tribu de Benjamín, considerada la más pura en identidad judía, y de la cual había salido Saúl, el primer rey de Israel. Según los criterios de la ley, Pablo era un digno representante de la más alta clase religiosa de su tiempo. Su servicio, su carácter y ejecuciones en defensa de la ley eran intachables. Cuando tuvo el encuentro con Jesús, su vida ya no fue igual. Los paradigmas y criterios de vida de este hombre fueron transformados totalmente. Como indica el autor, Pablo pareció establecer un orden circunstancial en esa propuesta de cambio de vida que expuso en Filipenses 3, del 7 al 11. Esta lección está dividida en tres subtemas: lo que debemos perder del pasado, lo que debemos ganar en el presente y lo que nos espera en el futuro. Comencemos con la primera parte, el tema, lo que debemos perder en el pasado. En Filipenses 3, del 7 al 8a, nos dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Nos damos cuenta que el encuentro con Cristo marcó la vida de Pablo para siempre. Él identificó todos sus logros pasados como pérdidas. Como él mismo refirió en Efesios 4:22, se trata de despojarse del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Para Pablo, las cosas que tanto apreciaba en el pasado lo habían desviado del verdadero camino de la gracia. Por eso es que él dice que él estima toda esa vida como pérdida. Pablo usó la palabra pérdida para describir las cosas de las que se glorió en el pasado. ¿Qué representaba la palabra pérdida para Pablo? Todas las glorias y méritos de los que antes podía gloriarse. Ahora estaban muertos y enterrados por causa de Cristo. En otras palabras, muerte de la carne. Todos sus esfuerzos humanos y religiosos terminaron siendo un fracaso. Las cosas que creía en el pasado, que eran fiables y motivos de gloria,
fueron inútiles y perjudiciales en su relación con Dios. Pablo llegó a considerar todas estas cosas como basura, ¿verdad? Como dice la palabra estiércol o excremento. De la misma manera, nosotros debemos considerar como desperdicio todas aquellas cosas de nuestra vida pasada que puedan convertirse en distracciones perjudiciales para nuestra relación con Dios. El segundo tema que toca Pablo en esta palabra es lo que debemos ganar en el presente. En Filipenses 3, 8b al 9 lo podemos ver. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué descubrió Pablo? Que todo aquello con lo que él pretendía alcanzar el cielo, realmente se lo estaba impidiendo. Que toda su vida pasada había sido un inútil intento por alcanzar la justicia y la paz que solamente pudo encontrar en Jesús. Encontró que la ley y sus preceptos eran inútiles para alcanzar la justicia que solamente se obtiene por la gracia y la fe en Cristo. ¿Qué descubrió Pablo? Que todo esfuerzo humano no puede hacer posible la salvación como ganancia. Él debió abandonar el sacrificio propio y recibir en su vida el sacrificio de Cristo para su salvación. Así como Pablo, debemos asumir una actitud similar, perder para ganar. ¿Qué debemos perder? Pues todo el inventario inútil de valores mundanos, de religiosidad hipócrita y de falsa santidad, para poder llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo no se atribuyó a sí mismo un conocimiento pleno de la justicia y la fe en Cristo. Él indicó que aún no pretendía haber alcanzado esa perfección, sino que por ello proseguía la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Como lo dice en Filipenses 3, del 12 al 14. O sea, que en el camino él se estaba perfeccionando una vez que él aceptó a Jesús, ¿verdad? Una vez que él tuvo ese encuentro con Jesús. En la medida que Pablo se desprendía de todo lo inútil para alcanzar la gracia, iba también ganando conocimiento y perfección en su relación con Dios. Morir a la carne y vivir en el Espíritu debe ser la meta de todo cristiano. Debemos convertir esa relación de pérdida y ganancia en un estilo de vida. Veamos el último tema, lo que nos espera en el futuro. En Filipenses 3, del 10 al 11 nos dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué nos quiere decir? Para Pablo, conocer a Cristo completamente significaba el encuentro final y definitivo en la gloria. Él dijo en 1 Corintios 13 al 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte,
pero entonces conoceré como fui conocido. Esa era la expectativa futura que tenía Pablo, ¿verdad? En su encuentro final. Pablo entendió que la plenitud de su relación con Dios en la vida terrenal sería incompleta, pero su esperanza descansaba en que en la consumación final su relación y conocimiento de Cristo sería pleno y completo. Él esperaba la perfección del conocimiento de Cristo mediante la resurrección de los santos. Cuando habla de nuestra participación en los padecimientos de Cristo, se refiere a nuestra obediencia como acto de sacrificio para Cristo, así como fue su obediencia al Padre. Veamos Filipenses 2:8, que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo anhelaba ser obediente hasta la muerte por causa de Jesucristo y el Evangelio. Cuando él escribió esta carta, se encontraba en la cárcel. Él vivía en carne propia padecimientos que lo hacían semejante a Cristo. Él deseaba alcanzar en el futuro el premio de ese supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro anhelo acerca de nuestra relación con Dios? ¿Acaso esa misma pasión que ardía en el corazón de Pablo para conocer a Jesús y serle fiel es similar a lo que nosotros anhelamos? La resurrección de Cristo es la garantía de nuestro futuro, si permanecemos fieles en el presente. La pérdida de todas las cosas para Pablo no significó algo lamentable, sino conveniente. Estaba enterrando la basura de su vida pasada con el propósito de florecer a una nueva en Cristo, llena del fruto del Espíritu Santo. Estaba muriendo para vivir, perdiendo para ganar. ¿Qué podemos concluir? Es evidente que después del encuentro que Pablo tuvo con Jesús, jamás volvió atrás. Su pasión por Jesús lo llevó a dejar todo aquello que en el pasado lo separaba de él. Su amor por Cristo era tal que no le importó padecer por su causa. Su deseo por estrechar su relación con él lo mantuvo firme en obediencia y fidelidad, la cual lo llevaría a alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo es un ejemplo contundente para cada uno de nosotros de lo que es una verdadera conversión. Su pasión por Cristo lo llevó no solamente a cambiar su estilo de vida, sino a padecer por su causa y a evangelizar, a amar las vidas y cuidarlas y obedecerlo hasta el fin de sus días. Hermanos, que este ejemplo nos motive a apasionarnos cada día más por Cristo y así como Pablo a obedecerlo hasta el último día de nuestras vidas. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Así que muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Amén.